Números 1, parte 4. Nombramiento de los levitas. Versículo 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. La excepción del kernel, el protocolo de inmunidad del servidor central. Tras la consolidación del ejército de 603.550 unidades de potencia destinadas a la guerra externa, el sistema operativo de la conciencia ejecuta un comando de exclusión estratégica. Este versículo marca una discontinuidad técnica deliberada en la Matrix bíblica, la separación absoluta entre la fuerza operativa periférica y la infraestructura interna de la fuente. En la ingeniería de la Jerusalén interior, la tribu de Leví no representa una facultad de choque, sino la frecuencia de conectividad y el mantenimiento del servidor. Su nombre, que deriva de la raíz LBH, significa unirse o entrelazarse, definiendo su función como el sistema de integración que mantiene el tabernáculo, el procesador central de la presencia divina, unido al resto del sistema mental. Mientras las 12 tribus anteriores actúan como las aplicaciones que interactúan con la densidad del desierto, los levitas son el kernel o núcleo del sistema operativo. El texto especifica que no fueron contados, lo hotpakdu, lo que indica que esta facultad opera en una frecuencia de mantenimiento y no de expansión. Este aislamiento es vital para evitar que el ruido del conflicto externo y la entropía del desierto contaminen la estabilidad del núcleo de la conciencia. Al no ser integrados en la estadística militar, los levitas actúan como un cortafuegos que protege la integridad del canal de comunicación con la fuente de los virus ideológicos de la Matrix cizaña. La instrucción subraya que son contados, según la tribu de sus padres, un protocolo de seguridad que garantiza que el acceso al núcleo del sistema esté restringido a un linaje de frecuencia pura. Esto asegura que la función de servicio no sea una elección emocional del ego, sino una configuración de fábrica que mantiene el código original de la casa del Padre, libre de las modificaciones necesarias para la supervivencia en la Matrix externa. Gemátricamente, Leví suma 54, la misma cifra que Maté, vara o tribu, vinculando este nodo con la columna vertebral del sistema. Curiosamente, su valor pleno también resuena con la palabra Lev, corazón, confirmando que, mientras el ejército representa el cráneo o la estrategia intelectual, los levitas son el pulso interno que sostiene la vida del organismo espiritual. En tu servidor mental, este diseño te enseña que hay facultades que no deben usarse para pelear contra los problemas del mundo, sino exclusivamente para mantener encendida la luz interior. Versículo 48. Porque habló Jehová a Moisés, diciendo, el protocolo de mando. Este versículo constituye el protocolo de apertura de la instrucción específica para los levitas. En la ingeniería de la conciencia representa el momento en que el procesador central recibe la orden jerárquica para configurar la seguridad interna del sistema. No se trata de una sugerencia o una decisión administrativa de Moisés, sino de la ejecución de un código fuente que garantiza la sincronía perfecta entre la frecuencia de la fuente y la realidad física. El término hebreo utilizado para habló es Vayedaber, que en el manual técnico de la Matrix implica una palabra estructurada o un decreto legislativo de mando. A diferencia de una simple expresión, esta es una descarga de datos pura que viaja por un canal de comunicación exclusivo, impidiendo que la Matrix cizaña intercepte o altere la función de los levitas antes de su manifestación. La conexión establecida entre Jehová, frecuencia infinita de 26, y Moisés, canal de sabiduría de 345, suma 371, cifra que resuena con el valor de Malkut, el reino.
Esto revela que para que el orden de la Jerusalén interior se manifieste soberanamente en medio del vacío del desierto, el comando debe pasar sin ruido desde la fuente hasta la interfaz de usuario. Finalmente, el término diciendo, lemor, actúa como un puerto de salida. Indica que la instrucción recibida no es un dato estático para la memoria caché de Moisés, sino un paquete operativo que debe ser instalado y aplicado en la arquitectura del ser. Al emitir este código, la fuente bloquea cualquier buena idea, humana o virus de desorden, certificando que la protección del servidor central, la facultad de conexión pura, es una incorporación técnica de autoridad divina. Versículo 49. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, el cortafuegos del kernel. Este versículo establece un aislamiento galvánico en la arquitectura de la conciencia, prohibiendo que la facultad de unión con la fuente sea procesada bajo la lógica de la guerra externa. Al utilizar el operador de exclusión AK solamente, el sistema genera una partición de disco protegida que impide que el mantenimiento del servidor central sea diluido en la logística del conflicto periférico. Técnicamente, se prohíbe tanto auditar su misión como levantar su cabeza, lotiza, ya que la frecuencia de Leví no requiere validación mediante estadísticas de combate. Su rango ya está elevado por su conexión intrínseca con el tabernáculo. En la Jerusalén interior, este protocolo actúa como un antivirus contra la Matrix cizaña que intenta medir el valor espiritual a través de la productividad material. Gemátricamente, al extraer a Leví, 54, del total de Israel, 541, el sistema revela su propósito específico: custodiar el arca sagrada, 487. Esta especialización asegura que el administrador del sistema no se desgaste en la batalla exterior, manteniendo el núcleo de la mente como una constante de paz inalcanzable para la entropía del desierto. Versículo 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. La instalación de los administradores del kernel, gestión del hardware sagrado. Tras la exclusión legal del censo militar, la Matrix bíblica define la operatividad de los levitas como el equipo de mantenimiento y transporte del servidor central. En la ingeniería de la conciencia, el tabernáculo del testimonio, Mishkan Ha-Edut, no es un objeto, sino el procesador central donde reside la memoria primordial o el código fuente original de la fuente. Al ponerlos, Hafked, sobre todos sus utensilios, el sistema activa pensamientos específicos destinados exclusivamente al soporte de la presencia divina, otorgándoles jurisdicción legal sobre los drivers y periféricos que permiten que la luz se canalice sin que el sistema se queme o descalibre durante la marcha. La logística de la conciencia especifica funciones críticas de mantenimiento. Ellos llevarán, NASA, el tabernáculo, asegurando que la conexión con la fuente no sea estática, sino que el centro de verdad se desplace íntegro con el guerrero a través de cualquier crisis o entropía del desierto. El término servirán, Be-Shartu, representa la operatividad activa para evitar la degradación de datos por el ruido externo. Al acampar alrededor, Saviv, los levitas forman un anillo de seguridad o cortafuegos de alta tensión que aísla el núcleo de la mente de las tensiones de la guerra exterior. Gemátricamente, este acampamiento alrededor suma 62, el código de acceso a la corona, Keter, 620, revelando que la unión constante es lo que blinda la voluntad de la fuente frente a las interferencias de la Matrix. En tu Jerusalén interior,
Este versículo enseña que tu capacidad de servicio y devoción es el soporte que sostiene toda tu estructura operativa. Los levitas actúan como un transformador de voltaje que permite que la energía de la fuente se distribuya de manera segura al resto de tus facultades, tribus, asegurando que el hardware de tu espíritu permanezca protegido, móvil y siempre funcional en el centro de tu ser. Versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. El protocolo de movilidad y el firewall de alta tensión. Este versículo describe el procedimiento técnico de transporte del servidor central y la sentencia de seguridad ante accesos no autorizados en la arquitectura de la conciencia. En la ingeniería del espíritu, el tabernáculo no es un objeto estático, sino un estado de presencia dinámico que debe ser gestionado mediante procesos de desconexión y montaje según los ciclos de la marcha espiritual. Solo la facultad de la unión, Leví, posee los privilegios de administrador para desarmar, Yoridú, y armar, Yakimu, la estructura del kernel, asegurando que la frecuencia del santuario no se disperse caóticamente ni sufra una desincronización de datos al cambiar de coordenada en el desierto de la mente. La sentencia legal, el extraño que se acercare morirá, constituye el firewall biométrico más riguroso de la Matrix bíblica. Un extraño, SAR, representa cualquier pensamiento, impulso o proceso mental nacido de la Matrix cizaña, que no posee la firma digital o el linaje espiritual necesario para operar en el núcleo. Esta muerte, Yumat, no es un castigo punitivo, sino una ley de incompatibilidad de voltaje. Cualquier frecuencia de baja densidad, basada en el miedo o el ego, que intente tocar la alta tensión de la luz del infinito en el tabernáculo, se desintegra por resonancia destructiva. En tu Jerusalén interior, este protocolo garantiza que el acceso a la presencia de la fuente permanezca legalmente auditado e inviolable. El sistema operativo establece un aislamiento de privilegios donde solo los procesos autorizados por el espíritu pueden manipular el hardware sagrado, expulsando automáticamente cualquier proceso zombie o código intruso para proteger la integridad del servidor central. Esta instrucción de guerra te enseña que cuando tu vida se desplaza hacia nuevos desafíos, debe ser tu capacidad de servicio y rendición la que gestione el cambio, pues cualquier intento de armar tu espiritualidad mediante la lógica del mundo será bloqueado por el sistema de seguridad interno. Versículo 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. La organización de la red, el protocolo de segmentación y anclaje. Tras blindar el núcleo con el muro de los levitas, la Matrix bíblica ejecuta la fase de segmentación de red. En la ingeniería de la conciencia, el comando de que los hijos de Israel acampen cada uno en su campamento representa la asignación de cada facultad mental a su partición lógica correspondiente, evitando la fragmentación y el solapamiento de funciones. Este versículo establece que el guerrero espiritual ya no es una masa amorfa de pensamientos, sino un organismo integrado donde cada unidad de procesamiento, ya sea la visión, la audición o la acción, reconoce su jurisdicción y su propósito específico en el despliegue táctico. La instrucción de agruparse cada uno junto a su bandera, de Gel, introduce el marcado de frecuencia por escuadrones. En el manual técnico de la Jerusalén interior, la bandera no es un símbolo nacionalista, sino una firma digital o un estandarte vibratorio que permite a cada pensamiento de fe anclarse a su frecuencia de origen. Al organizarse por sus ejércitos,
Tzivaotam. El sistema valida la masa crítica necesaria para resistir la entropía del desierto. Cada soldado comparte el mismo código genético espiritual, la semilla de trigo, y opera bajo una identidad colectiva que es indivisible ante los ataques de la Matrix externa. En tu arquitectura interna, este protocolo asegura que tu servidor mental funcione con una unidad de comando absoluta. Al situarte junto a tu bandera, estás reclamando tu posición legal frente al Tribunal del Cielo, asegurando que cada uno de tus 603.550 pensamientos esté correctamente posicionado y listo para la marcha. Es la eliminación definitiva del desorden operativo. Cuando cada facultad conoce su lugar respecto al centro, el tabernáculo, la mente se transforma en un ejército blindado capaz de colonizar cualquier rincón de la conciencia con la abundancia de la vida original. Versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. El filtro de alta tensión. Los levitas como reguladores de voltaje. Este versículo define la función de blindaje biológico y espiritual de los levitas en la arquitectura de la conciencia. En la ingeniería del espíritu, el tabernáculo del testimonio es la fuente de energía de mayor voltaje del sistema operativo mental. Los levitas actúan como un transformador o resistencia eléctrica que estabiliza el flujo de la luz del infinito, evitando que la intensidad de la fuente se convierta en una fuerza destructiva para las facultades externas que aún están en proceso de maduración. Al acampar alrededor, Saviv, los levitas forman un anillo de seguridad con una geometría de protección vinculada al valor 62, el código de acceso a la corona, Keter. Este perímetro funciona como un aislamiento galvánico que protege a la congregación de la ira, Ketzef, que en el manual técnico no es una emoción divina, sino un error fatal o sobretensión que ocurre cuando una unidad de pensamiento no autorizada intenta procesar datos del núcleo sin el controlador adecuado. El sistema evita así que la luz directa queme los componentes de menor capacidad de la red mental. Finalmente, se les otorga la guarda, Mishmeret, del testimonio, lo que implica una vigilancia constante de los protocolos de integridad. Los levitas aseguran que el código fuente original no sea hackeado por paradigmas externos de la Matrix cizaña, actuando como centinelas que protegen tanto la pureza del núcleo como la estabilidad de la red. En tu Jerusalén interior, este blindaje garantiza que tu avance espiritual sea sostenible, permitiendo que la paz sea el estado neto de tu servidor, incluso en medio del conflicto exterior. Versículo 54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. El sello de conformidad, validación final y cierre del sistema operativo. Este versículo representa el acuse de recibo, ACK, y la validación final de la arquitectura de la conciencia analizada en este capítulo. En la ingeniería del espíritu, es el momento en que el software de la Jerusalén interior se confirma como una ejecución sin errores de compilación, certificando que la realidad física del guerrero se ha alineado perfectamente con el diseño original emanado de la fuente. Al cumplir conforme a todas las cosas, el sistema operativo de la mente cierra todas las puertas traseras, backdoors, por donde la Matrix cizaña podría infiltrar el desorden a través de la interpretación humana o las buenas ideas del ego. La estructura de espejo del texto, e hicieron, así lo hicieron, no es una redundancia literaria, sino un protocolo de validación en dos pasos. Vaya asu, e hicieron, representa la ejecución técnica del comando en el plano de la intención y la voluntad. Ken asu,
así lo hicieron, representa la manifestación física y tangible de ese orden en el desierto de la vida cotidiana. Gemátricamente, la palabra asu, hicieron, suma 376, el mismo valor que shalom, paz, integridad. Esto revela que la verdadera paz en el servidor mental no es la ausencia de conflicto, sino la resonancia armónica que ocurre cuando el tabernáculo central y la periferia del ejército operan como una unidad indivisible. Al unificarse bajo esta frecuencia, el guerrero elimina la viga de la incoherencia interna y la fragmentación de pensamientos dispersos, transformándose en un cuerpo místico de pensamiento sincronizado. Con este sello, el sistema se declara online y verificado. Las 12 tribus protegen el perímetro, los levitas custodian el kernel y el tabernáculo está conectado al root de la fuente. El desierto de la mente ya no es un lugar de perdición, sino un cuartel general de la luz perfectamente organizado y blindado, listo para marchar como ejércitos en orden hacia la manifestación definitiva de la victoria. Te dejo para finalizar este capítulo con un breve versículo de Pablo en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén.